iniciar con la lección de esta mañana. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre, te damos porque nos permites la vida en este día, Señor. Y gracias porque nos podemos levantar y darnos cuenta que todo está funcionando a la perfección alrededor, Señor. Te pedimos en este momento que tú puedas bendecir esta clase a través de estos medios electrónicos, Señor. Bendice a mis hermanas en Argentina, a este servidor acá en la República Mexicana, y permite, Padre Celestial, que esta clase sea de provecho para los estudios que estamos teniendo y estamos llevando a cabo. Bendice a quienes participan y a quienes van a participar. Estamos en tus manos, Padre Celestial, y permite, Señor, que hoy podamos tener una buena comprensión y que nada de lo que vamos a estudiar, de lo que vamos a ver, se nos dificulte, sino que por el contrario, Señor, tú derrames bendiciones, sabiduría e inteligencia de lo alto para poder participar y escuchar la lección de esta mañana. Estamos en tus manos, en el precioso nombre del Hijo de tu amor, Cristo Jesús. Amén. Bien, pues pasa a ustedes, sean bienvenidas y tenemos hoy una primer tarea y vamos a ocupar este espacio para poder tener y compartir las definiciones de algunas palabras que tienen que ver con la teología, como apologética, antropología, cosmovisión, credo y todo esto. Y para este primer momento, pues les quisiera preguntar quién de ustedes quiere ser la primera en compartir estas definiciones. Tenemos la tarea era investigar qué es antropología, qué es apologética, qué es atemporal, qué es cognoscitivo, qué es cosmología y qué es credo. Entonces me gustaría que nos participaran al respecto de estas definiciones. Adelante. Creo que es mi hermana, se me olvida su nombre, pero aquí aparece como CLK58Z. Creo que es la mamá de mi hermana Bere, pero adelante. Pasa usted, mi hermano, sí, soy Irma. Adelante, hermana Irma. Y es que es la tablet de mi hijo y esa es su clave. Sí, mi hermano. Bueno, yo tengo varias definiciones, pero pues le voy a compartir sobre cosmología. Ajá. Dice, viene del griego, se divide en dos partes: cosmos, orden, y logia, tratado o estudio. Sí, dice que es la rama de la astronomía que estudia el universo en conjunto y su origen. La cosmología es la parte de la astronomía cuyo objeto de estudio es el universo. Llamamos universo al conjunto de todo lo que es observable y medible, de todo aquello de lo cual nos llega alguna información y que por tanto podemos estudiar de forma científica. Hasta ahí nada más, mi hermano. Ok. Gracias. Mi hermana Tatiana, ¿tendría alguna definición que nos quiera compartir esta mañana? Sí, ¿me puede escuchar? Estamos escuchando, adelante. Bueno, yo le puedo leer lo que sería apologética, que se refiere a justificar o a dar la razón a la fe cristiana ante lo que tiene otras convicciones en general. El término apologética se diferencia de la apología en sus objetivos. Por su atención, se encuentra enfocada en los principios y métodos de defensa del dogma cristiano. Perfecto. Ok, entonces tenemos actualmente dos definiciones, apologética y cosmología. Y entonces, hermana Marita, a ver si nos quiere compartir alguna definición que haya podido localizar.
Adelante, mi hermana Tati. Em, yo pregunto, porque las letras, lo que teníamos que definir, no estaba todo en el diccionario que usted nos pasó, diccionario teológico. Ah, ok. Bueno, Y en palabras. les pasé por ahí un diccionario teológico. Obviamente hay algunas palabras que no están ahí porque no son como parte de la rama de la teología, y obviamente se pudieron haber localizado, buscado en algún otro lado, pero si no, ahorita las buscamos y las definimos. Adelante, mi hermana Irma. Mi hermano, yo las busqué en el Google. Si yo no me di el tiempo de abrir, como teníamos dos tareas, no abrí el que usted nos envió, ya lo tenemos ahí, pero no lo abrí. Nada más yo me enfoqué a sobre la información en Google. Ok. Es enterado, hermana Marita, no se preocupe. Bueno, tendríamos otras tres definiciones, me parece, que tienen que ver con la antropología, con lo atemporal, con lo cognoscitivo y con credo. No sé si ustedes las tienen por ahí. Si la hermana Irma las tiene y nos la puede compartir, con todo gusto. Sí, mi hermano, sí, me permite tantito. Por ejemplo, credo. Dice, es la oración que rezan los cristianos y que contiene los principios y las creencias fundamentales de la fe cristiana. Es una oración en que se hace profesión de fe de las principales creencias del cristianismo, con convicciones, las principales convicciones o creencias del cristianismo, de una persona o de un grupo. Perfecto. Entonces, credo lo podemos entender como el conjunto de principios de una religión, ¿verdad? Más allá que de una oración, en este caso lo tendríamos que entender como el conjunto de principios o los bases y fundamentos de una religión, como una oración, no tanto como el rezo, ¿no? No vengo de la tradición católica, pero hay un rezo que se le llama el credo, me parece. Fruta, algo de fruta. Creo en un Dios todopoderoso, creador del universo. Ese sería el credo, pero el credo al que nosotros nos vamos a referir y cuando hablemos y digamos la palabra credo, entonces nos vamos a referir al conjunto de fundamentos doctrinales de una iglesia. En el caso de nosotros, ¿cuál sería nuestro credo? Pues vendría siendo todo el fundamento doctrinal, ¿no? Y generalmente se utiliza la palabra credo para referirse a una oración de la iglesia popular que, como yo decía hace un momento, reza e inicia diciendo: creo en un Dios todopoderoso, creador del universo. Y bueno, según yo, así empieza. Entonces tenemos hasta ahorita definido lo que es eh, apologética, lo que es cosmología, lo que es credo. No sé si tengan cognoscitivo o atemporal. Lo tengo. Temporal. Adelante, Bueno, hermana. adelante. Adelante. Atemporal, que no hace referencia a ningún tiempo en específico, que se emplea para referirse a algo que no aluda a ningún momento en específico. Y con respecto a credo, ese sí lo pude encontrar en el diccionario teológico, y dice que es un resumen, es un breve resumen de las actuaciones salvíficas de Yahvé que proclaman la fe del mundo, la fe del pueblo de Dios. Abarca desde la migración de Jacob a Egipto hasta la entrada del pueblo de las 12 tribus a la tierra. Eso es lo que dice de credo en el diccionario teológico. Perfecto. Si iba a compartir algo mi hermana Irma. Sí, nada más tengo un complemento sobre atemporal. Sí, claro. Después de lo que leyó mi hermanita Tatiana, dice, atemporal se emplea para referirse a algo que no alude a ningún tiempo en concreto o específico. Esa es la clave. La partícula privativa a, que sitúa al sustantivo calificado como atemporal.
fuera del tiempo, de todo tiempo, ajeno al mismo. Perfecto. Entonces, podemos entender nosotros atemporal como algo que no ha sido específico para una temporada, para un tiempo, para una era. Generalmente, hablando de cuestiones teológicas o de cuestiones religiosas, se le nombra eón, es decir, a una época o a una era o a toda una porción de tiempo muy grande se le nombra eón. Entonces hay veces que vamos a escuchar que hay eones temporales y que hay eones atemporales, es decir, que hay ¿cómo se le podría decir? Momentos que pertenecen a una temporada o a una fecha, y hay momentos que no pertenecen a ese lugar. Entonces, de alguna manera, atemporal es sinónimo de cronológico, y hay bueno, se me pasó ahorita la palabra que tiene que ver con cronología, y cuando las cosas no son cronológicamente se le puede llamar de otra manera, pero también podríamos utilizar la palabra atemporal, que no está dentro del tiempo en el cual se cree o se supone sucedieron las cosas, ¿no? Entonces nos quedaría ya solamente una definición, y bueno, tiene que ver con antropología, ¿cierto? Sí, ¿Tienen la de antropología o no la tienen? sí. Adelante, hermana Tati. La antropología teológica es una rama teológica dogmática cristiana que estudia al hombre desde el punto de vista de la revelación, en especial las Sagradas Escrituras, estableciendo el concepto cristiano del hombre y también resume su acción en la creación. Perfecto. Nuestra hermana Irma tendrá alguna definición a este respecto. Bien, pues entonces tenemos actualmente todas las definiciones. La pregunta es, ¿las pudieron subir a la plataforma del seminario? ¿Ya está en la plataforma? Ok, Sí. Sí, ya están ahí. perfecto. Entonces ahí las Ya checo. salió. Yo lo había revisado hasta el jueves de la semana pasada y me parece que no estaba, pero pues vamos a iniciar nuestra clase de esta mañana. ¿Ustedes ya tenían conocimiento de algunas de estas palabras, no? No. Ok, en ese sentido yo les quiero comentar algo. Es como un tip de aprendizaje. Recuerdo que cuando yo estaba pequeño, mi papá me decía que leyera el periódico, y entonces pues yo no lo leía. Y entonces diario él compraba el periódico, y diario me decía, ¿lo leíste? Y yo, no lo leí. Y entonces, ¿leíste el periódico? No, no lo leí. Total que pasó el tiempo, y un día ya empecé a leer el periódico, pero yo no leía el periódico, yo leía pues, lo que me interesaba, sociales y deportes, no había otra cosa que me interesara. Pero un día me di cuenta, por ejemplo, que si tú lees el editorial de un periódico, pues es como que si leyeras el resumen de qué se trata todo el periódico ese día. Pero la manera en la que yo pude aprender un poco más es cuando yo encontré una palabra rara. Entonces yo buscaba la definición de esa palabra, y de esa manera es como entonces yo iba aprendiendo y grabándome ciertas cosas que hasta ese momento eran desconocidas, en el sentido de que nosotros tendríamos que empezar a aprender palabras que no conocemos para poder, obviamente, ampliar nuestro vocabulario y tener una visión más amplia de las cosas, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros hablamos de cosmología? Y bueno, pues empezamos con que tiene que ver con el universo, tiene que ver con los planetas, pero si nos damos cuenta que esa palabra su raíz viene de orden, y entonces posteriormente vamos a comprender más fácilmente. Por ejemplo, cosmético es un derivado de la palabra cosmología. El cosmético, es decir, aquellas cremas, aquellos polvos, aquellas cosas, rubores, labiales que utilizan las mujeres. Entonces, cosmético tiene que ver algo para dar orden. De ahí viene la palabra cosmético, de cosmos, de orden. Y entonces vamos a empezar a saber etimologías, es decir, de dónde vienen las palabras.
y va a ser más fácil en un momento dado comprender la raíz y posteriormente el significado de las palabras, ¿no? Pues bien, voy a compartir la, la lección para esta mañana. Y bien, pues nosotros estamos estudiando introducción a la teología y estamos en la unidad que tiene que ver con el quehacer teológico y el apartado que tiene que ver con doctrina y teología. Esta fotografía que aparece aquí, pues es la Catedral de Wittenberg. Actualmente es la Facultad de Teología, el lugar más importante, hablando del mundo de la teología, donde se estudia teología precisamente. La Catedral de Wittenberg es un lugar en donde se clavaron por primera vez Martín Lutero las 95 tesis en contra de la Iglesia Católica, y quiero en este momento recordarles que Martín Lutero no estaba pensando en crear el protestantismo, no estaba pensando en ir en contra de la Iglesia Católica. Él, desde su comprensión teológica, es decir, desde la comprensión que tenía de Dios, quería que la Iglesia Católica modificara su forma de pensar. Actualmente a esta catedral de Wittenberg se le conoce como la Iglesia de Todos los Santos, llamada en alemán algo así como Skoskiske, que significa la Iglesia del Palacio, ¿no? Y bueno, este lugar es un lugar muy conmemorativo y muy representativo de la Reforma. Actualmente es una iglesia luterana, está en Sajonia, en Wittenberg, precisamente en la parte de Sajonia, en Alemania. Y este lugar fue donde por primera vez fueron clavadas las 95 tesis en una de las puertas por Martín Lutero, ¿no? Porque él estaba en contra, él era maestro de teología en este lugar y llegó a la comprensión de que pues se estaba equivocando la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, por esto que un día, 31 de octubre de 1517, él clava estas 95 tesis precisamente en la puerta de la entrada principal, protestando, y de ahí nace la palabra protestantes, ¿no? Y como les quiero comentar, pues entonces él propone un debate, académico y obviamente cosa que no sucede, ¿no? Entonces, pues este es el lugar en donde esto que estamos estudiando se genera para todo el mundo. Pasa algo como un teléfono descompuesto. En Alemania se genera la mejor teología del mundo y obviamente se escribe en alemán. Posteriormente, algunos idiomas como francés, como inglés, y se traducen entonces al idioma inglés, y obviamente que la gente que traduce los libros de teología del alemán al inglés lo hacen desde su punto de vista, desde su óptica, y las cosas ya no llegan tan frescas y tan verdaderas como tienen que ser en alemán. Entonces imagínense, del alemán, que son los mejores teólogos, pasan a a los estadounidenses o a los americanos, que no son como que tan buenos para la teología, y posteriormente llegan en español a nosotros. Y ahí es que nosotros le batallamos un poquito, porque esta doble traducción del alemán al inglés y del inglés al español, pues ya pierde como que cierta esencia, ¿no? Entonces pudiera parecer en ocasiones que por esto es complicado aprender teología. El tip de esta mañana, además de lo de aprender palabras nuevas, yo les comento, si ustedes en algún momento dado quieren leer un documento en el original, pues ayúdense, por ejemplo, de Google Academy, ¿no? En Google Academy hay traductores
muchísimo más eficaces o más eficientes, más apegados a la realidad para traducirlo directamente del alemán al español. Obviamente, ustedes se van a ir dando cuenta que hay que tener cierta capacidad o cierta sagacidad para poder comprender las definiciones, lo que quiere decir esto, ¿no? Bueno, hablando de esta iglesia, desde 1883 y en adelante, esta iglesia fue restaurada como un lugar conmemorativo y fue reinaugurada, obviamente después de mucho tiempo, pero también el 31 de octubre de 1892, 375 años después de la primera actuación de Martín Lutero, ¿no? Y bien, pues nosotros vamos avanzando. Hasta hoy hemos visto dos cuestiones, ¿no? Hemos definido lo que es teología y ojalá ustedes para este momento ya tengan una definición amplia y clara, personal, de lo que es teología, ¿no? Y aquí podemos resumir en lo que hemos visto hasta hoy, que la teología se basa principalmente en los datos de la revelación que han sido acogidos por la fe, es decir, por nuestra fe, ¿no? En la clase número 2, nosotros nos dimos cuenta que cuál es el propósito de la teología, y el propósito de la teología es actualizar el mensaje de Dios para nuestro tiempo, hacer presente la palabra de Dios. Con esto nosotros nos damos cuenta que teniendo una definición de teología, es decir, cómo vivo yo la teología desde mi fe, desde la concepción que yo tengo, desde el Dios que me presentaron, desde cómo concibo a Dios, ahora me doy cuenta que el propósito de la teología, es decir, que este propósito de conocer a Dios es actualizar el mensaje que se dio en aquellos tiempos, hacer lo propio y traer la palabra de Dios a estas fechas, ¿no? Recordemos que hemos visto en clase que la palabra de Dios, así como decir aquí, no sé si me alcanzo a ver, pero la palabra de Dios aquí, pues es simple y sencillamente un libro. Pero si yo lo abro, medito en él, lo escudriño, así como dice Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque ellas dan testimonio de mí, y ahí se encuentra la verdad, y ahí conoces a Jesús, entonces empezamos a vivir lo que la palabra de Dios es. La palabra de Dios es viva y eficaz, pero si tenemos la palabra de Dios cerrada en la cabecera de nuestra recámara, la palabra de Dios es letra muerta. Pero cuando nosotros empezamos a vivir, a comprender y a compartir, entonces estamos haciendo teología, porque estamos trayendo las definiciones del pasado, las estamos trayendo a este presente, pero sobre todo las estamos viviendo, ¿no? Vimos también en la clase 2 Biblia y teología, y nos damos cuenta que la Biblia es la alianza, es decir, es el enlace de la teología cristiana y nosotros. Este es el momento en el cual, leyendo, viviendo la Biblia, los fundamentos, sus pensamientos, sus ordenanzas, sus principios, entonces nos acercan a su escritor. El día de hoy vamos a ver esta lección que es doctrina y teología, y el día de mañana estaremos viendo, si Dios nos permite, teología occidental, ¿no? Hoy pudimos tener algunas definiciones, y bien, pues la antropología, estudio de la humanidad, de los pueblos antiguos y modernos, en sus estilos de vida. Algunos antropólogos investigan al Homo sapiens, que ha llegado a poseer la facultad exclusivamente humana para el lenguaje, el desarrollo y la diversificación. Y aquí yo les quiero comentar algo. Nosotros como seres humanos nos diferenciamos de toda la creación porque sabemos manejar un lenguaje. Eso nos diferencia, eso nos hace únicos y especiales, ¿no? Tal vez los animales tendrán algunos métodos muy sofisticados y muy avanzados de comunicarse, pero no tienen una escritura también como tal, no tienen un lenguaje. Esto es importante y nos diferencia a nosotros del resto de la creación.
La apologética, pues, es una rama de la teología cuyo objetivo consiste en defender y justificar los principios fundamentales de una religión. Aquí dice de la religión, pero obviamente el narrador de esta o el investigador de esta definición cree que solamente existe una religión. Y en ese sentido yo les quiero comentar que sí es cierto, existe solamente una religión y esta religión tiene que ver con religar. Religión viene de religar, que es reunir. Y en este sentido, Dios y Cristo Jesús quieren reunir a toda la creación para que nadie se pierda, ¿no? Pero este investigador, hablando de apologética, pues habla al respecto de la teología católica. Y aquí dice que la apologética se incluye en un sistema de la teología católica y ortodoxa, y a diferencia del protestantismo, lo rechaza basándose en el primado de la fe sobre la razón. Entran en la apologética las pruebas de la existencia de Dios, la inmortalidad del alma, la doctrina concerniente a las señales de la revelación divina, entre ellos los milagros y las profecías, el estudio de las objeciones dirigidas contra la religión y sus dogmas, así como el análisis teológico de las demás confesiones religiosas. Checamos lo que es atemporal, y si alguien nos puede compartir cognoscitivo, no sé si alguien la tenga, que nos pueda compartir la definición de cognoscitivo. Ahí le digo, Adelante. cognoscitivo, que tiene o da la capacidad de conocer, usa las facultades mentales para tener conciencia o noción de las cosas. Perfecto. Y vimos cosmología, que es que viene de orden y que es una parte de la astronomía y que estudia el universo como tal, ¿no? Después vimos credo, eh, decía en la definición que era una oración, pero generalmente credo se tiene que ver con las bases bíblicas o con los fundamentos de alguna religión, ¿no? Nosotros entonces el día de hoy vamos a iniciar el estudio de el tema que tiene que ver con doctrina y teología. Y vamos a empezar con el significado de doctrina en el Antiguo Testamento. La Biblia hebraica, doctrina significa lo que es recibido, ¿no? Según Deuteronomio, si tienen sus Biblias, pueden abrir en Deuteronomio 32:2 y dice, Dios como fuente del conocimiento es llamado maestro. También esto lo vemos en Salmo 94:10. Y su enseñanza se manifiesta en juicios, en palabras, en su voluntad, y fundamentalmente está contenida dentro de la Biblia hebrea. Enseñar significa conducir al hombre a la experiencia más íntima de la voluntad divina, puesto que la doctrina, enseñanza, afecta tanto al intelecto como a la voluntad humana. Y aquí, en este sentido, nosotros hemos de entender que generalmente a nosotros se nos ha enseñado que doctrina tiene que ver con un dogma con el cual no nos podemos salir de ciertas cosas, ¿no? Pero hoy nos damos cuenta que doctrina en el Antiguo Testamento significa lo que es recibido. Voy a leer para ustedes Deuteronomio 32:2. Deuteronomio, que es el recuerdo de la ley, dice así, Deuteronomio 32:2. Goteará como la lluvia mi doctrina, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Jehová invocaré. Hasta ahí. Entonces, no sé si tú te das cuenta, pero es como algo muy poco, pero sustancial la enseñanza. Y esto significa ir conduciendo al hombre hacia la experiencia. Tú te vas a preguntar, ¿y por qué hay aquí como que un campo de béisbol? Puede ser un campo de fútbol, puede ser un campo de voleibol, puede ser un campo de básquetbol. Lo que yo te quiero comentar es que la doctrina establece bases y limita el campo de acción, es decir, la doctrina tiene cosas que se aceptan
y en este momento yo subrayo estas dos líneas blancas para comentarte que dentro del juego del béisbol, si tú le pegas un batazo de aquí y cae dentro de estas dos líneas, estamos hablando de un juego permitido. ¿Qué quiere decir esto? Que toda norma o toda doctrina establece reglas de juego y limita los lugares por donde se puede actuar y andar. Y esto es precisamente para proteger lo que se cree, lo que se enseña, lo que se tiene que ver. ¿Qué tiene que ver con esto? Por ejemplo, el vocabulario y las palabras que nosotros empezamos o iniciamos conociendo, vamos a suponer que se utilizan en el lenguaje de la teología y son legales. Obviamente, si tú y yo vemos cosmología como parte del universo, como esto de conocer los astros para saber qué nos definen, estamos fuera de lugar. Pero si leemos cosmología como parte de un orden que Dios estableció en el universo, pues estamos hablando de cuestiones legales. Si nosotros entendemos un credo dentro de una religión, estamos hablando de cuestiones legales, de cuestiones ilegales, quiero decir, como permitido, como dentro del lugar, ¿no? Pero si hablamos del credo, lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo digo, por el solo hecho de conocer, pues entonces estamos entendiendo que no está dentro de las bases establecidas. Por eso es que yo pongo aquí, no sé si te das cuenta que hay como que un pequeño poste, y bueno, si tú le pegas desde aquí a la pelota y la pelota cae o pasa de este poste hacia adentro, está permitido, pero si la pelota pasa lejísimos y así se ve un buen batazo, pero pasa de aquí para acá, no es permitido. Con esto te quiero dar a entender que hay cosas que parecen ser legales, pero no lo son. Hay cuestiones que la gente cree, que la gente piensa, que la gente habla, incluso que la gente practica, pero no se está hablando de una buena enseñanza. Tal vez lo que está haciendo es como nosotros fuimos enseñados. Fuimos enseñados de manera adoctrinado, y más que adoctrinado, como adiestrados, ¿no? Yo a veces les comento a mis hijos que yo fui educado como para no fallar. Es decir, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer esto otro, tú no tienes que voltear para acá, tú no tienes que voltear para allá, tú no tienes que decir esto, tú no tienes que decir esto otro. Y dentro de mí empezaron a crear un miedo a Dios, hablando de las cosas de Dios. Cuando yo conozco que Dios es amor, pues así como aquí se ve iluminado, yo me doy cuenta de que la religión, de que la cristiandad es distinto a lo que a mí me habían enseñado desde pequeño, ¿no? A mí me enseñaron a tenerle miedo a Dios, no me enseñaron a tenerle temor a Dios. Y la doctrina, hoy nosotros nos vamos a dar cuenta que doctrina significa algo diferente, es algo muy distinto a lo que a ti y a mí nos habían enseñado. Doctrina tiene que ver con la enseñanza. En el Antiguo Testamento se establece como enseñanza. Continuamos. Y bien, lo que leíamos hace un momento en Deuteronomio 32:2 es esta palabrita roja, es enseñanza, y es la primera vez que aparece en la Biblia hebraica, ¿no? Y la traducción o la palabra que habla ahí es lekaj, y es algo recibido mentalmente. Es una instrucción, es una enseñanza, es una doctrina, es algo persuasivo, no impositivo, persuasivo, no impuesto, ¿no? Y por eso dice aquí, goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, goteará como la lluvia mi doctrina, y obviamente mi doctrina es enseñanza, destilará como el rocío mi dicho según la Biblia hebraica, ¿no? Esta misma palabra lekaj se utiliza en Job y se utiliza en Proverbios. Quiero comentarte que cuando se destila algún licor, cuando se va a destilar, por ejemplo, una cerveza, o cuando se va a destilar un aguardiente, tú tienes un mosto, es decir,
jugo de alguna fruta. Y para que tú obtengas aquel destilado, pues hay que quitarle o hay que separar el 90% de aquella cuestión. Es decir, tú vas a separar del mosto lo que no sirve y vas a dejar solamente lo que sirve. Y a eso que sirve, que posteriormente se va a convertir en una bebida alcohólica, se le llama espirituoso, porque es el centro, es lo más interesante, es lo que sí sirve de aquel destilado. En este caso, cuando dice goteará como rocío mi razonamiento, obviamente habla de lo mejor, de lo que el Señor te quiere transmitir, ¿no? ¿Y qué te quiere transmitir? Si tú y yo leemos la Biblia, nos damos cuenta que la palabra de Dios dice que en él no hay un solo ápice de maldad. Por lo tanto, toda la enseñanza, toda la instrucción que viene de parte de Dios tiene que traer algo positivo, no algo negativo. El Señor nos hizo a nosotros para disfrutar, ¿no? Hay una parte en la palabra de Dios que dice que el Señor es el que da la riqueza y a esta no le añade tristeza. Generalmente nosotros entendemos este verso como riqueza monetaria, como riqueza económica, como poder económico, como poder adquisitivo, pero, pero más allá de todo eso, el Señor habla de la vida, habla de la oportunidad de conocerle, y conocerle a Él no nos añade tristeza. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener hoy una visión muchísimo más amplia de lo que a nosotros se nos ha enseñado, ¿no? ¿Por qué? Lo más normal es que a nosotros nos enseñaron cómo se define un texto, cómo se interpreta un texto, qué quiere decir una parte de la escritura, y nosotros nos hemos quedado con eso. Por eso es importante empezar a entender que la teología, más allá de seguir una teología de alguien, nosotros vamos a empezar a entender nuestra teología. Y aquí hay un debate, y a esto se le conoce como el debate teológico. La manera más común en la que ocurre esto es cuando alguien propone una manera particular de entender algún aspecto de la fe cristiana y otros responden declarando que lo propuesto no refleja la tradición de la iglesia, o a lo mejor sí la refleja, pero como hay muchos que hacen lo opuesto, pues entonces seguimos aquello que se dice, ¿no? Especialmente, tal como es la vida, se expresa en el culto. La colocación del púlpito, por ejemplo, en el altar. No sé si en la iglesia donde tú vas el púlpito está puesto al centro. No sé si la iglesia donde tú vas, y estamos hablando de la iglesia de Dios, tiene algunos peldaños y en la parte de arriba se pone el púlpito. Pero, por ejemplo, a la iglesia donde yo asistía de pequeño, había un púlpito central que estaba muy alto y y ahí solamente se podía subir el pastor, que además era ministro, ¿no? Y del lado derecho estaba, vamos a decir, un peldaño más abajo, un púlpito donde se podían subir los diáconos, pero los diáconos no podían subirse al púlpito central. Y había un tercer púlpito del lado izquierdo en donde solamente se podían subir lo que se le conocía en ese tiempo como ayudas o como obreros. Es decir, personas que no eran ni diáconos ni ministros. Y el ministro se podía parar en cualquiera de los tres, pero tenía uno muy especial y era el del centro. Entonces, hay momentos en los que nosotros incluso hacemos una teología, una doctrina de a dónde sí te puedes parar y de dónde no te puedes parar. Recuerdo que para ese tiempo, y no estoy diciendo ni criticando nada, estoy hablando de una tradición, leíamos los 10 mandamientos y entonces en la parte frontal de la iglesia donde yo iba, los 10 mandamientos estaban cubiertos y vamos a suponer que los íbamos a empezar a leer y se abrían unas tablas enormes que se recorrían para dejar ver los 10 mandamientos y todos nos poníamos de pie y los recitábamos, pero nadie le daba la espalda a los 10 mandamientos. Era como tener un ídolo ahí. Y yo no estoy hablando de que la ley no existe, de que no funciona, no, claro que existe y funciona, y es como la parte fundamental de nuestra enseñanza,
pero nosotros le dábamos un énfasis muy, muy grande. Pasan los años y hoy, por ejemplo, al templo a donde yo asisto, no tiene los 10 mandamientos en la parte frontal. Y hay muchas iglesias de la Iglesia de Dios, de la denominación a donde tú y yo asistimos, que lo siguen teniendo. Esto es teología, esta es una manera de comprender a Dios. Y no te estoy hablando de que sea una manera peor o mejor. Es una manera de comprender a Dios. ¿Por qué lo hacemos así? Porque nos quedamos con una tradición. Y nosotros hoy nos vamos a dar cuenta de que la doctrina, más allá de ser una enseñanza que es transmitida, a veces es una tradición que nos limita y no nos permite actuar de manera libre. La función de la doctrina. Una doctrina es un conjunto global de concepciones teóricas enseñadas como verdaderas por un autor o un grupo de autores. Puede tener una dimensión teológica que puede ser política, legal, económica, religiosa, filosófica, científica, social o militar. Pero a nosotros nos interesa la religiosa. Y socialmente puede afectar en la iglesia. Les comentaba por lo que hace un rato mirábamos, ¿no? A nosotros a veces nos interesa mucho la tradición. Por esto acá dice, esa vida se expresa en su culto. Nosotros vivimos una teología del culto muy diferente a la teología o a la liturgia que tendría que practicarse en la iglesia de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a suponer que el culto inicia los sábados a las 10 de la mañana, aquí en donde yo vengo. Pues da por resultado que iniciamos el culto a las 10 de la mañana, pero el 50% de los hermanos no ha llegado. Y después, ¿y por qué llegan tarde? ¿Y por qué no respetan a Dios? ¿Y qué no les interesa la iglesia? O hay otra parte de hermanos que no va el sábado. ¿Y por qué no guardas el sábado? ¿Y a qué te dedicas? ¿Qué tienes mejor que hacer? Pero no nos interesamos por saber si el hermano estuvo enfermo, si se le ponchó una llanta, si se le descompuso la carreta, si sus animalitos se le salieron del corral. No nos detenemos a pensar qué le pudo haber pasado al hermano que lo llevaron a esa situación de no ir o de llegar tarde. Pero lo que menos nos interesa es saber si él viene de corazón a la iglesia, si él viene empeñado en alabar a Dios, si él trae alguna gratitud, si él trae alguna petición. Y entonces nosotros hacemos del culto una teología muy propia. Y obviamente esa teología no está escrita, no está enseñada, pero está transmitida a través de una tradición que se vive dentro del culto. Y esto yo creo que teológicamente tendríamos que empezar a comprender que nuestro culto está basado en una tradición, no en una doctrina, no en una liturgia. Entonces tendríamos que empezar a entender qué es esta liturgia, más allá que a nosotros nos agrada, que es esta liturgia que al Señor le gustaría que sucediera. Vamos a continuar. Significado de doctrina en el Nuevo Testamento. Si se está proyectando eso, si me pueden hacer así, ok. Significado Sí, de doctrina en el Nuevo Testamento. Lo que pasa es que aquí conmigo se borra y no sé. Ok, ya la tengo bien. Dice así: significado de doctrina en el Nuevo Testamento. Doctrina, según Tito 1:9, dice: conforme os ha sido enseñada. ¿Qué? La doctrina. Es decir, la Reina Valera, cuando dice conforme a la doctrina, se refiere a enseñanza. Lo mismo se utiliza en Hechos 17:19. La Reina Valera le dice doctrina, pero tiene que ser enseñanza.
nosotros tendríamos que comprender qué parte de la teología entra la exégesis. ¿Y qué tiene que ver la exégesis? Es decir, la interpretación, la sana interpretación de los textos. Tú y yo tendríamos que darnos cuenta que hay un traductor de la Biblia y entonces le puede pasar lo que a mí me pasa muy seguido. Tengo en mi mente la palabra, pero esos sinónimos de la palabra que yo tengo no me acordé y entonces yo estoy traduciendo o estoy haciendo una traducción de la Biblia y apunto algo que se le parezca, pero no necesariamente el sinónimo más adecuado. O apunto o traduzco en base a mi pensamiento, en base a mi experiencia, y entonces ahí ponen, en vez de enseñanza, ponen la palabra doctrina. Pero en el sentido que nosotros le hemos dado, hemos tergiversado ese significado. La doctrina que se predica, y esto es lo que predica Pablo. ¿Y qué predica Pablo? Pues el Evangelio. ¿Pablo qué hizo? Pablo le enseñó al orbe, al imperio conocido, al mundo conocido en aquel tiempo, qué era el Evangelio. Y esto, más que ser una doctrina, más que ser una forma de vida así muy, muy sistemática, era una forma de vida nueva que no se conocía hasta ese momento. Y por eso la palabra de Dios dice que por primera vez en Antioquía se les empezó a llamar a aquellas personas que seguían a Cristo cristianos, a manera de burla, a manera de mofa, ¿no? Enseñanza, instrucción, Romanos 12:7 se refiere a enseñanza, la Reina Valera lo utiliza como doctrina. Entonces, el significado de doctrina del Nuevo Testamento, y vamos a ver esta parte. Hasta este momento podemos darnos cuenta que Lekaj es lo que es transmitido y es una transmisión oral. Yo te enseño lo que aprendí y aquí es lo que podríamos decir, lo que le enseñó mi abuelo a mi padre, lo que mi padre me enseñó a mí y lo que yo le puedo enseñar a mis hijos. Es Lekaj. Es algo, es una tradición oral, es algo transmitido oralmente, verbalmente. Didaje es enseñanza, ¿no? Es doctrina. Pero cuando hablamos de didascalia, entonces estamos cubriendo la acción de enseñar, estamos practicando la enseñanza, estamos hablando de la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? La enseñanza. El evangelio de los apóstoles, el evangelio de Cristo Jesús, las costumbres y los sanos usos de los profetas y de los patriarcas, que generalmente nosotros lo hemos entendido como doctrina. Y doctrina lo hemos llevado al rango de dogma, es decir, algo en lo cual nosotros no podemos fallar. Se cumple porque así fue enseñado. Nosotros hoy nos estamos dando cuenta que la enseñanza no es eso. La enseñanza no es un dogma. La enseñanza es una tradición que se tiene que transmitir, pero con el sentido adecuado que lleva esa enseñanza, esa tradición. Y la única manera en la cual se puede practicar la enseñanza es enseñando. O sea, tú y yo podemos conocer al dedillo qué sucede cuando conoces a Dios, qué sucede cuando te quieres salvar, si la salvación es por obras, si la salvación no es por obras, si tienes que hacer méritos, si no tienes que hacer méritos. Eso tú lo tienes comprendido como enseñanza. Pero cuando empiezas a enseñar que la salvación no es por obras, sino es por fe, que sin fe es imposible agradar a Dios, entonces estamos haciendo didascalia, es decir, estamos enseñando, estamos practicando la enseñanza. Quiero dejar de compartir, preguntar si hasta este momento hay algo que nosotros quisiéramos aportar, preguntar. Estamos a unos momentos de ir al receso y antes de ir al receso quiero preguntarles si hasta aquí hay algo que quieran aportar o hay algo que quieran preguntar y pueden abrir sus micrófonos con toda libertad. Pasa, hermano.
Adelante. Bueno, yo, pues tiene muchos años que pertenezco a la iglesia y al igual que usted, cuando llegué, también había las tablas al frente y sí, se recitaba o se rezaba los 10 mandamientos y cada sábado era lo mismo. Y bueno, en ese entonces pues era también un poco difícil para la mujer poder participar en la escuela sabática, opinar, regularmente pues había mucha limitación, sí, había mucha separación entre el que tenía mucho conocimiento y el que no. Casi siempre se opinaban pues los mismos hermanos y pues las mujeres no teníamos ahí permiso de participar. Y bueno, hasta que llegó un pastor, no sé si usted lo llegó a conocer, el hermano Alcalá, él llegó y dijo, no, hermanos, estamos mal. Esto hay que quitarlo porque es como si estuviéramos ahí, como usted decía, idolatrando ahí las tablas de la ley. Y no, la palabra de Dios se vive, no es nada más decirlo. Lo están viviendo, lo están sintiendo, lo están experimentando. Y si no es así, entonces estamos equivocados. Y se quitaron, hermano, fue algo tremendo para la iglesia quitar las tablas. Sí, pues al final, el hermano se fue porque, su manera de pensar provocó una revolución ahí en la iglesia. Aprendimos mucho los que quisimos, los que abrimos el corazón, la mente y dijimos, sí es necesario el cambio, porque es para bendición. Pero sí fueron tiempos difíciles. Y sí, el púlpito siempre al frente, nosotros en nuestra pequeña misión, igual lo tenemos al frente. Tenemos una madera, el que está al frente pues se sube y sí, como usted dice, muchas veces tenemos casi un ritual, ¿verdad? De lo que está permitido y lo que no. Pero creo que hemos sido un poco más abiertos. Acá se permite la participación de la mujer en la predicación, en la dirección, no nada más ser maestras de niños, sino también dar un tema para las hermanas y un tema general. Y bueno, creo que hemos crecido en cuanto a que todos tenemos oportunidad de recibir y de compartir la palabra de Dios. Así ha sido, hermana. Muchas gracias. Esto que acaba de comentar a mí me recuerda algo. La función de la doctrina, hablando del credo de la Iglesia Católica, es cerrado. Es decir, cuando Martín Lutero propone que las indulgencias deben de dejar de venderse, que es mentira que se tienen que hacer méritos para tomar la salvación, lo que él estaba haciendo algo dinámico, estaba proponiendo un cambio en la concepción de la comprensión de las escrituras. Y en ese sentido, el credo de la Iglesia de Dios es un credo abierto, es un credo que el día de mañana tal vez cambie. Bien decía mi hermana Irma, yo recuerdo, no recuerdo porque lo haya vivido, sino recuerdo que me platicaron que cuando quitaron las tablas de la ley aquí en Monte de los Olivos, a donde yo voy, mucha gente dejó de ir, mucha gente lloraba cuando las quitaron y no vieron que las quitaron. Hagan de cuenta que hoy fue sábado y ahí estaban, y al siguiente sábado fueron y ya no estaban. No, pues una revolución. Pero el hermano que las quitó y que las fue a tirar, nunca jamás le dijo nada a nadie. Pero entonces el ministro de ese tiempo le dijo, Gilberto, ¿y a dónde las tiraste? Y entonces le dijo, fui para San Luis Potosí y en un llano las aventé. Y entonces le dijo, ¿será que me puedas llevar para ver si las encontramos? San Luis Potosí está como a 4 o 5 horas de aquí de Guadalajara. Y fueron, y pues obviamente encontraron aquello derruido, así todo avejentado y todo, pero el momento que vivieron ellos fue de pedir perdón porque creen que le hicieron daño a la congregación.
no regresaron con las tablas a ponerlas otra vez. Pero obviamente es algo muy complicado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos inundados de tradiciones. Estamos inundados de tradiciones, de enseñanzas que no podemos dudar, porque así nos lo explicó el pastor, el presbítero, el obispo, el viejito más antiguo que sabe muchas cosas de la iglesia y que es de respeto. Así nos lo enseñó, pero porque así se lo enseñaron a él, ¿no? Entonces, nosotros hoy hemos de tener la mente abierta y nos hemos de dar cuenta que hay cuestiones que no se utilizan en la iglesia conforme se han utilizado en otros lados, y que actualmente en la iglesia hay cuestiones que hoy se están utilizando que tal vez no son vigentes. Quiero hablar un ejemplo. Y hermana Tati, en Argentina utilizan velo las mujeres para entrar al templo. ¿Sí? Bueno, les quiero decir que esa tradición antes era un punto de fe en la iglesia, pero estudiando nos dimos cuenta que eso viene cerca de 1200 años antes de Cristo. O sea, no es ni siquiera una tradición de la iglesia. Es una tradición que tiene que ver con los pueblos árabes que tapaban a sus mujeres para silenciarlas, para que otro no la viera, para que otro no la conociera, para tapar su rostro. Y nosotros como iglesia, quién sabe de dónde tomamos esa costumbre, pero las demás iglesias no lo tienen como un punto de fe. Si tú te das cuenta, la iglesia católica hace años que dejó de utilizarlo, pero yo no te estoy diciendo ahorita o sea, por favor ya no vayas el sábado a la iglesia con velo. No, no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que más allá de ser un dogma que está en la Biblia, es una tradición que antes de que se conformaran el canon del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, ya estaba pesando dentro de las sociedades que tenían de alguna manera la celebración de un culto. Entonces, en este momento nosotros tendríamos que abrir nuestro entendimiento y nuestra mente para decir, creo que la teología, la comprensión de Dios, desde mi punto de vista, tiene que ser algo que cambie y que pese dentro de la comunidad donde yo me desarrollo. Para eso estamos aprendiendo teología. Vamos a descansar, vamos al receso de esta mañana, regresamos a los 20 minutos. Aquí yo tengo ay Dios, a mí se me confunde esto del horario. Tengo las 7:05, allá son las 10:05, regresamos a las 10:20, 7:20, ¿ok? Muy bien. Perfecto, bendiciones.